Escucha M24. Escucha distinto. Sintonía fina. La voz de los protagonistas. Bueno, algunos de ustedes se estarán preguntando por qué no hablamos de un tema que tiene que ver con que dos diputados del Frente Amplio, Eduardo Antonini y Daniel Cayani, se presentaron ayer ante la sede de la Fiscalía, junto con el abogado Hernán Bello, para denunciar al ex ministro de Turismo Germán Cardoso del Partido Colorado, una denuncia que ayer fue recibida por el fiscal de Corte, Jorge Díaz, que la derivó a la Oficina de Depuración, Priorización y Asignación para que asigne el caso a una dependencia, y finalmente fue el fiscal de Delitos Económicos y Complejos de segundo turno, Ricardo Lagner, quien asuma esta investigación. Esta información que presentan ante la justicia los diputados del Frente Amplio se basa en las denuncias que a su vez el ex director de Turismo, Martín Pérez Banchero, también del Partido Colorado, que fuera removido por Cardoso, hizo algunas denuncias tras salir del ministerio, y uno de los puntos centrales de esta denuncia que se presenta es el pago a la empresa Kirma de Estonia, que fue contratada por Cardoso, una cifra cercana por lo menos a los $280.000 en publicidad digital, a la que el Banco República le negó el pago por su política antilevado, y que, según el actual ministro Tabaré Viera, la empresa finalmente desistió del cobro. Una situación bien compleja, difícil de entender a primera lectura. Por eso estamos en contacto a partir de este momento con Daniel Cayani, uno de los diputados que presentó esta denuncia, para que nos explique con mayor profundidad este tema. Daniel Cayani, muy buenos días, gracias por estos minutos. Buenos días, Álvaro, buenos días a toda la audiencia, siempre es un gusto estar con ustedes. En realidad la denuncia la promovió la bancada del Frente Amplio en su totalidad. Nosotros, junto con los compañeros de la propia bancada, asistimos ayer a la Fiscalía General, nos recibió, como tú bien decías, el fiscal Díaz, y presentamos una denuncia que tiene más de 1.000 folios, una prueba muy importante, expedientes que se presentaron por parte del exministro Cardoso al Parlamento, pero también importantes pruebas que se han presentado para tratar de echar luz en una situación o en un caso que sin duda todos los días tiene una novedad pública. Yo decía que para mí esto era como una sensación que se había abierto una caja de Pandora, donde todos los días aparecía algo nuevo, y creo que es muy importante poder echar luz ante esta situación, porque estamos hablando nada más ni nada menos que el posible conclusión de algunos delitos por malversación de fondos, en términos millonarios, de millones de pesos estamos hablando, en una situación donde en realidad el Estado uruguayo ha decidido hacer un recorte muy importante, un ajuste fiscal, recortando un montón de políticas, y aparentemente aquí en un sector además de la economía que fue el que más sufrió los embates de la crisis sanitaria por la cierre de fronteras y la pérdida de la movilidad de muchas de las personas, tanto a nivel internacional como nacional. Y entre medio de eso, un ministro que duró lo que duró un santiamén, menos de 7 meses, que se fue echado sin inaugurar una temporada turística, y que se fue en medio de un escándalo político sin precedentes. Creo que es el único ministro de Turismo que ha durado tan poco y que se fue de esta manera, denunciado por propios y ajenos del uso y malversación de fondos, que sin duda para nosotros pueden configurar por lo menos algún delito de abuso de funciones, y algunos más que sin duda nosotros queríamos también hacer a la Fiscalía para que investigue. ¿Por qué? Porque nosotros promovimos en primera instancia una comisión investigadora en el Parlamento Nacional, en la Cámara de Diputados, que no tuvo los votos. Y lamentablemente Germán Cardoso, el Partido Colorado y luego todo el oficialismo decidió hacer ese mamarracho jurídico, le dijimos zafarrancho, donde se intentó votar una comisión donde el denunciado también es el miembro denunciante, por lo tanto no hay ningún principio de
imparcialidad en esa misma comisión, pero además intentó cubrir nuevamente y amparar a Cardoso en vez de tratar de generar un mecanismo de investigación que pueda echar luz ante esta situación que sin duda es muy compleja, y por tanto ahí la bancada del Frente Amplio decidió no prestarse a ese mamarracho. Esto es un hecho sin precedentes en la historia del Parlamento Nacional, no porque no hayan habido investigadoras, han habido investigadoras de todo tipo, pero nunca había sucedido que quien era denunciado promoviera una investigación y todo el Parlamento y sus partidos políticos los ampararan, y bueno, terminaron haciendo como un respaldo a Cardoso. Creo sí, que un respaldo a la hora de la votación, porque no se vio a la hora de defenderlo con intervenciones en el Parlamento. Eso fue curioso, ¿no? Sí, fue una sesión muy particular. Yo, que estoy hace un par de años ahí, nunca había visto una persona que esté tan sola, a pesar de que estaba rodeada de gente. No había ningún parlamentario tanto del oficialismo, de los diferentes sectores, que defendieran la gestión Cardoso, pero cuando tuvieron que levantar la mano y hacer esa defensa jurídico que viola el reglamento de la Cámara, de la ley de comisiones investigadoras, es decir, una cosa muy compleja porque genera un antecedente muy jodido, y sobre todo cuando estamos hablando de investigar a las responsabilidades políticas y de otra índole por parte del sistema político. Entonces eso no nos dejó otra alternativa que recurrir a un ámbito imparcial, que tenga mayores niveles de garantía, seriedad y responsabilidad. Creo que consideramos que la Fiscalía, y sobre todo la Fiscalía de Delitos Económicos, es la más propicia para poder investigar con seriedad, que haya una investigación profunda, que se pueda citar a mayor cantidad de testigos, y sobre todo que se pueda contar con una infraestructura importante para poder tener un procedimiento imparcial y adecuado, y bueno, en caso de que sea necesario, se realicen los procedimientos correspondientes jurídicos para poder sobre todo establecer las responsabilidades de estos 4 hechos que nosotros señalamos, que son muy graves, ¿no? Porque por un lado tú señalabas lo de esta contratación directa de una de las empresas de publicidad en redes, como se llama, por más de $800.000 se contrataron a 3 empresas de manera directa, sin un llamado, sin la intervención de lo que se llama la agencia de publicidad. El Ministerio de Turismo tiene contratado por vía de la licitación, una licitación pública, un llamado hace muchos años, que se va renovando y que va ganando la misma empresa, que creo que viene de periodos anteriores, incluso a las administraciones frente amplistas, que es la empresa Young & Rubicam. Esa empresa de publicidad lo que tiene como función es tratar de asesorar en campañas de promoción, porque muchas de las cosas que hace el Ministerio es promocionar contenidos o paquetes turísticos de los destinos que se ofrecen por parte del sector privado en el exterior, en el mundo. Y bueno, esa empresa o esta empresa de publicidad no participó en la selección de estas empresas de publicidad en redes, ¿no? Es decir, en las páginas de internet, en algunos lugares especializados, y se contrató de manera directa a 3 empresas. En este caso hubieron 2 que no pudieron recibir el pago porque tenían sus cuentas en paraísos fiscales y la ley de lavado de activos no lo permite, y por dentro el Banco República no lo pudo hacer. Pero en el caso de esta empresa Kirma, que es una empresa de origen estonio que se creó específicamente para prestar servicios al Ministerio de Turismo, no tenía antecedentes en el rubro, no tiene personas a cargo, no tiene facturación, tiene una dirección fiscal en un apartamento que tampoco tiene actividad, y que además nunca se le conoció a quién era la persona responsable, y tanto es así que todavía ni siquiera al haber intentado pagarle se le pudo pagar más de 10 millones de pesos, y por ende hoy nos enteramos en estas últimas horas que esta empresa había sido contratada junto a las otras 3 para hacer la campaña de la temporada turística del año 2020 y del año 2021, y ni siquiera ahora parece que la hizo, por eso está intentando no cobrar. Entonces es una cosa que todos los días aparece. Es curioso, ¿no? Una empresa que quiera no cobrar. Sí, una cosa, bueno, por lo menos es raro, y bueno, nos llama mucho la atención. En cualquier lugar del mundo esto sería un escándalo,
político y público, es decir, una empresa creada en las últimas horas para tratar de cobrar un trabajo que no tiene antecedentes, se contrataba de manera directa y ahora aparentemente, con las últimas novedades, esta misma empresa habría sido acercada por el círculo de confianza del ministro, que además es el que también, a partir de quitar a la empresa de publicidad de esta preselección, también terminaba siendo juez y parte porque las contrataban, les pagaban y hacían todo el trámite. Entonces, sin duda, eso es una situación que a nosotros nos parece escandalosa, que es necesario investigar y que haya seriedad, pero también hay otros elementos. ¿Podría llegar a plantearse el desafuero de Cardoso en algún momento? Yo creo que el proceso judicial, en caso de que el fiscal que tiene la causa empiece a avanzar y se empiece a por lo menos estudiar las pruebas y a citar a las personas involucradas, a mí me parece que por lo menos hay una presentación muy seria y muy responsable, y la situación de escándalo público que ha existido por parte de este hecho y de la fe de Cardoso, como le decimos nosotros, tiene sin duda una necesidad por lo menos de poder encaminar esta investigación y que haya elementos de comisión suficientes como para que se pueda formalizar a alguna de las personas que son señaladas en nuestra denuncia. De todas maneras, es una resolución de la propia Fiscalía y tiene su tiempo, pero me parece que aquí hay gato encerrado y sin duda hay una situación compleja. No se siente un lindo olor, hay un olor feo, medio turbio, medio putrefacto. Entonces creo que sin duda por lo menos hay que investigar bien, pero hay otros elementos, ¿no? El Ministerio de Turismo sin duda hace campañas a nivel internacional y nacional, en medios de comunicación, tanto internacional como nacionales. En los últimos 5 años tenía un promedio de gasto en publicidad en la vía pública de $200.000 por año. El año en la administración Cardoso eso se multiplicó por 4, cuando no había casi turismo internacional y nacional, pero además eso se hizo de manera directa, que era una forma de contratación que existe, y eso no es lo que nosotros denunciamos, sino que se hizo de manera directa y sin informes de los organismos competentes. Cuando uno contrata de manera directa, porque a veces tiene que tener a veces hay un solo oferente, entonces no se puede hacer un llamado a licitación. Sí, a veces por cuestiones de urgencia, ¿no? El TOCAF permite algunas, claro, en algunos casos eso, ¿no? Cuestiones de urgencia, cuestiones específicas de la propia naturaleza del llamado, pero siempre tiene que tener, por un lado, un informe de que los montos que se están haciendo esa contratación tienen relación con los valores del mercado. Eso generalmente, antes de la contratación, se le pide un informe en este caso al Ministerio de Economía y Finanzas, como establece la reglamentación, y a partir de eso se contrata. Y bueno, si los montos son más o menos parecidos, se tiene un aval desde el punto de vista jurídico. Eso no sucedió en este caso, y eso fue observado por el Tribunal de Cuentas y fue reiterado por el ministro Cardoso, a pesar de no haber tenido los pasos correspondientes. Por eso también configura sin duda una irregularidad y un posible desvío de las situaciones, porque además estamos hablando de contrataciones que multiplican por 4 en momentos donde en realidad en Uruguay no había un tirista en el país, pero además a empresas que sin duda muchas tienen una experiencia muy importante, pero que a veces los propios servicios técnicos del ministerio no recomendaban que se hagan por ese monto, y sino que se hagan de manera más por lo menos sobria y pautada. Y bueno, eso es otra de las cosas. Y otro de los elementos que también se denuncian en la propia denuncia es también el ministro Cardoso generó como una especie de estructura paralela dentro del funcionamiento del ministerio. Le sacó competencias al ex director de turismo, que es parte de donde parten las denuncias públicas que se han hecho, que nos permitió también tener información pública de relevancia, y eso también configuró un modus operandi, una forma de trabajo donde en realidad el círculo cercano al ministro, el propio ministro, estableció con criterios no administrativos y sobre todo que no siguen las reglas del derecho, este tipo de acciones que sin duda generan un perjuicio millonario al Estado, porque estamos hablando de contrataciones por más de millones de dólares, de $1 millón la contratación en publicidad en la vía pública, más de $800.000 la contratación en la vía en redes, sin duda una situación que hay que echar
mucha luz y mucho conocimiento para poder desentrañar cuáles fueron los fundamentos, si hubiera un perjuicio también al Estado y sobre todo por qué se hizo eso y quién fueron los responsables. Ahí sin duda el ministro Cardoso tiene un papel fundamental, pero bueno, también hay un grupo de trabajo que el ministro había instaurado, que el propio hoy ministro Tabaré Viera desarticuló apenas llegó al ministerio, que sin duda creo que es muy importante también conocer cuáles eran los fundamentos y las formas de trabajo en ese sentido. Uno se queda pensando con respecto a este caso y a cómo actúa la coalición de gobierno, que no está con los mismos, no se fija con los mismos parámetros con los que en algún momento se acusaba algunas situaciones, digamos, similares, y lo ponemos entre comillas, ocurridas durante los gobiernos del Frente Amplio. Sí, sin duda hay la vara ética y el grado de flexibilización y amplitud en las consideraciones legales del hoy oficialismo tienen una distancia casi abismal luego de la elección de noviembre del 2019, ¿no? Uh-huh. Es decir, siendo oposición, el hoy oficialismo tenía conceptos casi escandinados en materia de tratamiento de la cuestión pública, lo cual siempre es muy importante y nosotros compartimos, porque en realidad el Uruguay tiene que tener niveles de tolerancia ante estos desvíos sin duda muy, muy, muy importantes, uh-huh. pero parece que lo que se decía en oposición no se cumple tanto en campaña, uh-huh. no se cumple tanto en la labor del Estado, y creo que hay un cúmulo de casos y de personas en el acontecer de este gobierno. No quiero que sean todas, porque también creo que no son buenas las decisiones, pero claro. Sí hay un conjunto de casos muy importantes que el hoy oficialismo ha tenido una visión bastante diametral a lo que tenía cuando era la oposición, y creo que eso no es bueno porque también termina como prestándose todas estas situaciones para establecer como... desprestigiar a la clase política, ¿no? Y sin duda, yo no creo que exista una clase política, pero sí sobre todo al sistema político y a la actividad pública, que creo que es lo más importante, porque en realidad quienes creemos en el papel del Estado, en el papel de las instituciones públicas y sobre todo en quienes prestan funciones como servidores públicos, también tienen que tener niveles de compromiso ético y político muy importantes. Y bueno, creo que también tienen que ser responsables ante los juzgamientos que haga la ciudadanía y el propio sistema político, y por tanto creo que no puede haber un doble estándar, ¿no? No puede ser para unos mucho y para otros poco. Y desde el punto de vista del Frente Amplio, los hechos que pasaron durante los gobiernos del Frente Amplio y esto que está pasando ahora, donde el Frente Amplio es oposición, hace que se tenga una mirada diferente, que se piense, bueno, si el Frente Amplio vuelve a ser gobierno, ¿hay cosas que necesariamente hay que hacerlas de otra manera? Bueno, siempre que uno está en la oposición le permite tener una mirada un poco más distante sobre los hechos que ocurren a nivel nacional actual y también los que sucedieron. Esas distancias a veces también permite tener una mirada más crítica, más profunda. Y bueno, y creo que el Frente Amplio sin duda tuvo un avance sustancial en el quehacer de la responsabilidad en la administración pública. No en vano se promovió leyes muy importantes que hoy son pilares en el acceso a la información pública, la ley de datos personales, se promovió la agencia de gobierno electrónico que también permitió transparencia en muchos trámites y muchas publicaciones de informaciones que a veces estaban subsumidas en carteras ministeriales que pocas veces eran conocidas. Sin duda hubo un avance sustancial y creo que eso es una base muy importante porque significó ni más ni menos que una reforma profunda del Estado en ese sentido y cambió el paradigma de poder pensar la información de la administración pública en términos más de acceso a la ciudadanía y no tanto a realizarlo de manera discrecional. Sin duda, cuando uno maneja una importante información pública, tanto a nivel de las empresas públicas como el Estado, siempre hay debes y mejoras para hacer, pero creo que esto tiene que ser un compromiso país, ¿no? Uh-huh. Yo soy de los que piensan que a veces hay una mirada muy
muy específicas sobre la actividad pública. Creo que es muy importante que la actividad pública sea la primera comprometida en dar información de calidad a toda la ciudadanía, pero creo que esto tiene que ser un compromiso no solo de la administración pública, sino del sector privado, de las diferentes empresas que prestan servicios públicos, incluso muchas veces con dineros públicos a través de servicios tercerizados o servicios licitados, y que a veces ahí no llega la mirada más profunda de la sociedad, y a veces creo que también en ese sentido el sector privado, quienes hacen también andar este país, la economía también nuestra tiene un peso muy importante del sector privado. Creo que también hay un componente muy importante, las organizaciones de la sociedad civil que prestan servicios, las empresas públicas, las empresas privadas que prestan servicios públicos, ni que hablar los medios de comunicación, las propias instituciones de servicio de prestación privada o pública de salud. Es decir, creo que hay un componente muy importante de poder también tener un compromiso mayor, de tener entender que esto es un compromiso también de toda la sociedad y no solo de un sector de la sociedad, que sin duda tiene que ser el principal responsable y tiene que dar el ejemplo, pero creo que de ahí también hay un debe de toda la sociedad uruguaya. Daniel Cayani, muchísimas gracias por estos minutos en Info 24. Es un tema que obviamente no se termina aquí, que va a continuar, así que lo vamos a tratar de seguir lo más de cerca que podamos, y esperemos que este sea un proceso breve y esclarecedor. Bueno, muchísimas gracias y esperemos que sí, que continúe y que haya novedades en los próximos meses. Abrazo grande. 97.9 FM Montevideo, 102.5 FM Maldonado. Escucha distinto.